Somos alumnos de la vida. Somos rutilantes pasajeros de una conciencia colectiva. Somos como náufragos inteligentes que buscan sin cesar la costa perdida. Medita que la serenidad de tu interior te dará fortaleza en tu exterior. ¿Y entonces cómo es? Cadena sus mensajes de mi tierra santiagueña, aromada de tus cales, florcita de hierbabuena. Pentagrama que en la noche deja un grillo enamorado, corazón y sentimiento que mi alma siento ubicado. Sos alegre y nostalgiosa de la luna enamorada. Adelante. Con calor. Llegó la televisión. Adelante. Ser padre, ser juez, ser amigo, ser alegre, ser tantas cosas a la vez, nos tiene que enriquecer. Quien se enriquece, vive, y mientras vive, enriquece la vida propia y la ajena. Es un lugar que a muchas personas nos da como un poquito de miedo, de prurito, ¿viste? Es como un lugar medio intocable, que acá pasan cosas que no están al alcance de la gente común. Sí, a veces da la sensación como que la justicia tiene, digamos, un manto de solemnidad, una cosa así. Sí. Y yo creo que es un poco también la imagen que ha quedado de antaño de la justicia. Sí. El juez, digamos, como un personaje, una persona prácticamente inalcanzable. Sí. Creo que la imagen, si podemos definirla de alguna manera, la imagen conservadora de la justicia, digamos, la imagen clásica de la justicia. Pero esas son imágenes, viste, que son difíciles de correr, ¿no? Para el común de la gente, Siempre, porque sí. aún cuando ahora es tan mediático, viste, y salen, qué sé yo, sobre todo los jueces de Buenos Aires, uno lo ve, ¿no? Jueces, viste, que uno le salen por las revistas su vida privada, y de todas maneras, cuando llega el momento de la justicia, esa cosa de la solemnidad, de que está el que decide, que es el juez, ¿viste? Eso medio como que no se desarma, en ¿no? alguna oportunidad o en alguna circunstancia también, digamos, ayuda, pero me refiero a lo siguiente, como normalmente se ponen a decisión de los jueces, ya sea un juez de primera instancia, sea un juez de paz inclusive, o un juez de una corte suprema, se ponen cuestiones delicadas a su decisión. Y eso necesita también como no sé si un manto de solemnidad, pero sí de cierta seriedad, de cierta, digamos, compostura. El testigo que tiene que ir a declarar y se pone ante un tribunal o ante un juez, si el juez no tiene una compostura digamos, no diría de seriedad, pero de cierta, digamos, distancia, de cierta, en algún grado superior, no es que sea superior a la persona, sino en su función. Sí. En su función, Sí, bueno, el testigo también se siente un poco, bueno, acá tengo que decir la verdad, porque esto no es, digamos, un salón común, esto tiene otra, está revestido de otras características, y eso a veces es bueno, porque en el ánimo de la persona que va a declarar, sea un testigo, sea un perito, o a veces las mismas partes cuando van a declarar, da una cierta, no digo intimidación, pero da una cierta dosis digamos, de seriedad del acto que se va a llevar a cabo. Vos estás diciendo todo eso y yo estoy pensando un poco que nos comportamos como niños, ¿no? Porque vamos a ver al padre,
Claro. Es un poco esa la actitud, ¿no? Es el niño que va a ver al padre porque el padre lo va a mirar a los ojos y le va a preguntar. Y aparte está, digamos, ante un juez, una persona que está, digamos, capacitada o por el Estado para resolver precisamente conflictos y donde están en juego intereses delicados, porque, bueno, pueden ser el patrimonio, la libertad, cuestiones de familia, cuestiones laborales, a veces hasta cuestiones por ahí de cuantía económica pequeña, pero que para una persona es significativo. Claro, pequeña según la mirada concreta, claro, uno lo observe y eso hace, digamos, necesario, pero tampoco exagerar la solemnidad, digamos que el juez es inalcanzable. No, el juez tiene que estar, digamos, en contacto con la gente, en contacto con la realidad, sí. Y porque en definitiva a veces obviamente que ayuda a resolver todo lo que se ha escrito, la doctrina, los fallos de otros tribunales y demás, también el juez tiene que tener mucho contacto, por lo menos desde mi punto de vista, con la realidad. Lo que se dice, tener los pies sobre la tierra, tener conocimiento de, digamos, del lugar donde ejerce su función, de las características de la gente. Se me ocurre que la justicia tiene un dinamismo parecido al de las lenguas. Viste que las lenguas no son quietas, son muy dinámicas, se van transformando a medida que van sucediendo la vida y que van sucediendo las generaciones. Hay términos que quedan de lado, hay nuevos términos que aparecen. Y en la jurisprudencia por ahí no es tan... o sí, no sé, eso contámelo vos. Un mismo juicio, casi una misma problemática, cómo lo resolvieron 15 años atrás y cómo te tocaría a vos resolverlo. ¿Se ve eso, el paso del tiempo? Sí, se nota el paso del tiempo. La justicia por lo general es, digamos, un organismo, una organización, una institución bastante, digamos, conservadora, en definitiva, pero el transcurso, las innovaciones, las modificaciones, los cambios, digamos, sociales, poco a poco van penetrando, y van penetrando en los fallos, van penetrando en la decisión de los jueces. Por ejemplo, para ir a un caso concreto, los derechos, por ejemplo, del niño. Sí. Antes, prácticamente en los tribunales, el niño era un objeto del juicio. No digo un objeto, digamos, descartable, pero no tenía ninguna participación. Hoy, por los pactos internacionales y por fallos, inclusive que se han dictado en ese sentido, el chico tiene participación a partir de determinada edad y se lo escucha. Y se lo escucha para digamos, apreciar el criterio, digamos, que el niño tiene en la problemática que lo involucra. Por supuesto que uno no le va a hacer la pregunta si se está en juego la tenencia, ¿con quién querés vivir? Obviamente que no. ¿No se puede preguntar eso? No, se lo tiene que llamar al chico y preguntarle de sus costumbres, de sus juegos, de sus expectativas, de sus estudios. Y en ese diálogo con el chico, aunque sea un diálogo de media hora, 40 minutos, tratar de tomar con la experiencia de vida que uno tiene, aunque no tenga, digamos, un diploma de psicólogo infantil o psicólogo juvenil, tratar de tomar, digamos, las pautas, los intereses que ese chico tiene, estar, digamos, con la mente abierta y decir, bueno, en mi punto de vista está manifestando a través de este tema, de esta conversación, tangencialmente, tal interés. Y ese interés es el que yo tengo que proteger. Claro. O sea, se van incorporando muchas figuras. Es un interés que se manifiesta en este momento, por ahí en 5 años el interés puede cambiar, claro. Pero antes era imposible que un juez, digamos, convocar a un chico, no digo si es imposible, pero muy difícil que convocar, ahora ya es obligatorio. ¿En qué difiere el comportamiento de antes al de ahora? ¿Vas notando cambios de los conflictos que el hombre se genera, no? Sí, lo que uno está advirtiendo ahora, yo no sé si es también gracias a Dios, ¿no? la apertura y la vigencia del sistema democrático, como que la gente, digamos, reclama más de los tribunales. Antes era como más, digamos, más estático. Se iba a un tribunal cuando había un conflicto puntual entre, no sé, entre una persona y la otra, porque por ejemplo no le pagaba una deuda o tuvo un accidente de tránsito. Ahora la gente recurre con mayor frecuencia a los tribunales en un abanico de mayores, digamos, alternativas. Por ejemplo, el amparo, la gente que viene porque tiene un problema con la autoridad administrativa, porque reclama
un tratamiento médico especializado, en fin, todo un montón de posibilidades que, bueno, evidentemente... Que le exige la mutual. Que le exige la mutual, o sea, y bueno, todo eso tiene su fundamento en los tratados internacionales, que Argentina lo ha hecho ley, y bueno, los derechos del niño, los derechos del discapacitado, los derechos, digamos, de la mujer, en fin, todo un montón de tratados que se han incorporado y que han ampliado, digamos, el espectro de los juicios que van a los tribunales. El medio ambiente. El medio ambiente, antes era imposible, se podía incendiar un bosque completo que nadie iba a hacer un reclamo a un juzgado por el medio ambiente. Hoy el tema del medio ambiente es prácticamente, digamos, habitual. Los pueblos originarios, que Argentina, digamos, ha firmado los tratados internacionales y que están comenzando a reclamar por sus derechos. O sea, eran temas, digamos, que estaban prácticamente en una vía muerta y que de pronto despiertan el cambio de las costumbres, la gente se ha hecho más consciente de que tiene un montón más de derechos y por supuesto los ejerce. Y bueno, y nos obliga a veces digamos, a dar respuestas en temas que uno verdaderamente formado en una, digamos, educación jurídica tradicional, pues como decía recién, el medio ambiente, bueno, te obligan a una visión completamente distinta, porque son otros los intereses en juego, ya se escapamos del derecho, digamos, civil estrictamente, de los intereses de una persona estrictamente, digamos, vinculados a un negocio jurídico determinado, para ir, por ejemplo, el tema del medio ambiente, la contaminación, el ejemplo del riachuelo es uno, bueno, que afectan a un montón de personas, la calidad de vida, en fin, otros valores que la sociedad va incorporando, eso es lo que vos preguntabas, y que se reflejan después en los tribunales, porque van a reclamar precisamente que esos derechos se hagan efectivos y que no sea simplemente una enunciación o un tratado internacional. Eso creo que es un avance, Edgardo, lo que yo creo que también nos obliga a hacerse medio expertos en los temas, ¿no? Porque si suponte, con el medio ambiente, con el riachuelo, vos tenés que entender qué significa contaminación, cómo se llega a contaminar, cuáles son las probabilidades de que se pueda limpiar un río como el riachuelo, es decir, de pronto te convierte en un especialista. Y todo eso vinculado a una cosa que no se debe perder de vista, que son los derechos humanos, porque en definitiva es un derecho a la calidad de vida, no es simplemente limpiar el riachuelo por limpiarlo porque va a quedar más lindo, obviamente que va a quedar mejor, sino porque... Para que no envenene. No envenene y respetar la vida en definitiva, que es el valor supremo al cual nosotros debemos respetar, que es la vida de la gente que de alguna forma está vinculada al riachuelo, que en definitiva, por ejemplo, estamos vinculados todos de una forma a la otra, no solamente el que vive en la ribera del riachuelo. Entonces, eso te obliga así a una apertura mental, ¿no? Distinta, y a veces eso nos cuesta, porque son temas, como digo, novedosos, no son la materia que uno normalmente trabaja, porque uno viene, como digo, de un proceso tradicional, que es el juicio ordinario, el juicio ejecutivo, la ejecución hipotecaria, un accidente de tránsito, la sucesión. Esos son los típicos casos, digamos, que la gente normalmente... Es decir, que en este trabajo te puede llegar a pasar de todo menos aburrir. Claro, exactamente, sí, es muy variado, muy variado. Y más en lo que es materia civil y comercial, es muy variado. Qué sé yo, el habeas data, por ejemplo, la base de datos, que la gente está pidiendo que se corrija, que está pidiendo que se enmiende determinado dato. Son todos derechos que se van haciendo y que la gente por supuesto los usa, y bueno, y los derechos del consumidor, que antes prácticamente no era simplemente un contrato entre el comerciante, por ejemplo, y la persona que adquirió un determinado producto o un servicio. Ahora no, eso tiene una connotación mucho mayor. La persona que adquiere un servicio o una cosa está, digamos, protegida por una serie de derechos, de información, en fin, que antes no se... Aquellas personas que tuvieron la oportunidad de viajar y pueden estar, por ejemplo, en Europa, tienen una conciencia de sus derechos que nosotros no la tenemos. Ya un consumidor es sagrado. Vos comprás algo, no te gustó, no es que no me sirvió, que funcionó mal, que tiene un problema el producto. No me gustó, no, es inútil que haya hecho esta compra, no me sirve. Vas y lo devolvés a la semana. Eso le da a la gente, en el uso de sus derechos, una plusvalía de reconocer quiénes son ellos. Y por eso obliga a uno que tiene que decidir a adoptar
parámetros o una apertura mental, como digo, distinta, porque uno se maneja por el contrato de compraventa típico, porque en definitiva no deja de ser un contrato de compraventa, adquirir un producto determinado. Bueno, en el Código Civil no figura ninguno de esos derechos a la información, ni derecho a, digamos, a la, ¿cómo se llama?, a los daños o sanciones que se pueden aplicar a un comerciante que vende un producto que no está, digamos, adecuado para la función, en fin. Entonces eso no está en el Código Civil. Entonces eso está ¿dónde está? En la Ley de Defensa del Consumidor, claro, que es una ley relativamente nueva, y que crea, no solamente es una ley, crea todo un mundo jurídico. Es decir, y que todavía no tiene muchos casos precedentes, claro, como para poder afianzarse. Es decir, que los casos que ustedes van a... Vamos, digamos, haciendo camino al andar. Claro. Ser padre, ser juez, ser amigo, ser alegre, ser tantas cosas a la vez, nos tiene que enriquecer. Quien se enriquece, vive, y mientras vive, enriquece la vida propia y la ajena. Sucede que a veces no nos damos el tiempo para digamos, para querernos, para mimarnos, para curarnos, en definitiva, ¿no? Porque estamos... Qué raros que somos, ¿no? Aparte pareciera que en algún momento, digamos, detenerte unos instantes a pensar en vos mismo o en los problemas que te pueden, digamos, preocupar, es como que perder el tiempo. Sí, tenemos una visión utilitarista de la vida, o sea, si hacemos, si producimos, si elaboramos algo, es como que, y no está mal, porque como yo siempre digo, el hombre en gran medida es trabajo, es lo que hace. Es lo que hace. El artesano, sí, el artista, el músico, el trabajador común, es lo que hace, el panadero, el que hace casa. Y tiene una gran satisfacción en eso que hace, pero a veces, más allá del hacer, digamos, material, habría que tratar de encontrarse con uno mismo, ¿no? Y eso no lo hacemos. A veces me parece que nos pasa eso, ¿sabes por qué? Porque en el hacer demostramos que estamos, le demostramos a los demás, porque el hacer está muy ligado a que quede algo afuera de lo que nosotros podemos hacer. Que en alguna forma es exhibirnos. Exhibirnos, tal claro, cual. Mientras que el ser es una actitud hacia adentro. Introspectiva, íntima. Entonces como nadie la ve, nadie la valora. Entonces claro, pienso yo, ¿no?, que en la forma que tenemos de ser los seres humanos, una gran dosis de egoísmo, queremos, digamos, aparentar, queremos hacer egoísmo e inseguridad. Entonces claro, no nos detenemos un instante en esta, digamos, introspección, porque sí, eso no lo ve nadie, no lo valora nadie, lo valoramos nosotros, que precisamente sería lo más importante, porque a partir de que nuestro mejor aliado. Y si vos valorás eso, le podés dar en el hacer al otro, le podés dar mejores calidades de cosas. Claro. Pero bueno, y después, obviamente, también esto necesita una gimnasia, no es una cuestión, digamos, me parece, de hacerlo una vez o dos. Habría que tener una costumbre de hacer esto, ¿no? Sí. La forma podría ser, se me ocurre ahora, que a lo mejor mucha gente también lo hace, ¿no? Rezar. Es que el rezo es como una meditación. Esa cadencia, siempre la misma, uno va cayendo, va dejando caer todo ese afuera, ¿no? Por el cual se tiene que está todo el tiempo tan regulado, ¿no? Yo creo que no hay casualidades, ¿no? Y hoy digamos, la utilidad de esta, digamos, sí, enseñanza que vos das, en la vida práctica. Hoy tenía un problema concreto y no era un problema, digamos, la actividad mía complicado, pero era un problema concreto y me daba vuelta en la cabeza. La solución A, la solución B, y no me terminaba de convencer ninguna, ¿no? Y entonces, bueno, después descubro que había, con respecto a esa causa que yo tenía que resolver, otras causas que estaban vinculadas. Entonces digo, ¿cómo voy a resolver esta sola, una unidad? Si esto es un problema general, porque evidentemente... Pero a veces meditar te ayuda, te despeja, te saca del camino, te saca muchas piedras del camino, que a lo mejor te obstaculizan llegar a una solución sencilla, porque este problema vos se lo planteás a una persona que a lo mejor no tiene conocimiento de derecho, y te lo dice, te lo resuelve. Claro. Y dice, ¿por qué no resolvés todo junto? Claro.
¿por qué vas a resolver por parte? Que sería lo más lógico, es una Sí. respuesta lógica, ni siquiera es jurídica, una cuestión lógica. Sí. Y bueno, y eso hoy me ayudó. Evidentemente digo, bueno, Yo creo que con la meditación pasan muchas cosas. Se amplía una lógica, pero no es una lógica solamente racional, es una lógica inteligente. La meditación hace eso en nuestra vida cotidiana, la verdad que hace eso. Y hace, por ejemplo, en casos más urgentes, donde uno tiene su eje de la personalidad corrido, por ejemplo, cuando una persona consume, es adicta, lo que le permite es creer en sus propias posibilidades de actuar desde la voluntad. Esa voluntad Claro. que normalmente la tiene corrida, que no vale ni 2 centavos porque no la puede ejecutar o se lo propone y a los 2 segundos no vale más, empieza a tener un peso que antes no tenía. En las personas que, por ejemplo, están enfermas, tienen una recuperación mucho más rápida. Por ejemplo, cuando uno tiene vínculos ásperos con los demás, cambia el tipo de vínculo que tiene, porque lo que está haciendo es acrecentar su amor a sí mismo, ¿no? Es decir, la meditación te lleva a un lugar de amor a vos mismo, pero también te amplía otros recursos que tiene el hombre. El hombre, por ejemplo, durante muchos años ha eliminado la intuición como si fuera un proceso inteligente de la vida cotidiana. Y resulta que la intuición es como ese sexto sentido que se desarrolla en las personas y que les permite tener una idea que no es tan racional, pero que es una idea real de lo que está pasando. Te doy un ejemplo. Entra una persona a un lugar y sin mirarlo cambia el clima del lugar, de las personas que estaban hablando, o genera tensión, o genera alegría, ¿viste? Y vos decís, ¿pero qué es lo que pasó con esa persona? No habló, no dijo nada, pero entró y cambió algo. Bueno, no se puede percibir eso racionalmente, eso se percibe intuitivamente, desde un lugar que no tiene la respuesta del raciocinio. Y a mí me parece que dentro de las cosas que están sucediendo ahora, estos grandes cambios que están sucediendo ahora, está mucho más a la vista, a flor de piel esa situación, que tendremos que aprender a manejarla, que tendremos que aprender como cualquier otra herramienta. Pero pienso que el hombre de esa forma no solamente se va a sentir mucho más completo, sino que va a ser muy cierta su evolución. Sí, aparte como vos decís también, en la vida cotidiana hay cosas que son tangibles y cosas que son intangibles. Como el ejemplo que vos dabas, alguien que entra a un lugar y cambia ¿cuál es el motivo? Clima, claro. ¿Cuál es ¿Qué el motivo? pasó? Tiene que haber alguna razón. Sí. Pero bueno, por ahí el razonamiento, digamos, humano no lo puede explicar, pero algo pasó, porque si esa persona entró y cambió el clima, ya sea de alegría, de tristeza, de tensión, de miedo, lo que fuere, bueno, porque algo cambió en el mundo. Viste que cuando vos conocés mucho a una persona, suponte que a tu hijo, que conocés mucho a tu hijo, que podrías describirlo, ¿no? Yo te doy 5 cuadernos de 48 hojas para que lo escribas de un lado y del otro, así que tenés una pila de hojas para escribir, te doy la tinta necesaria que necesites. Y vos podés escribir, pero lo esencial de él no lo podés volcar en palabras. Sí, es muy difícil, sí. ¿Viste? Es muy difícil. Entonces, pero vos sabés que eso existe, que esa esencia, que esa cosa está ahí adentro. Pero no la podés traducir en palabras. Pasa que hay como un exceso, creo también, ¿no? de racionalidad. Todo lo queremos explicar, todo Sí. lo queremos, digamos, entender. Y hay, creo que actitudes o conductas o cosas que no son aprensibles. Percepciones que no son, digamos, explicables. No. Suceden, como vos decís, y bueno, Sí. y suceden. Y admitámosla como un científico de que suceden. Algún día le encontraremos la explicación o no, pero sucede. Y nosotros siempre queremos explicar todo, porque siempre el ser humano trata de explicar todo. Creo que puede ser también producto de la inseguridad propia del ser humano, ¿no? Sí. Si tenemos que tener un ancla. Esto si sucede, por algo sucede. No puede ser que no que ocurra de la nada.
porque necesitamos una... ¿Cómo puede ser que yo no sepa por qué sucede esto o nadie me lo explica? Aunque yo no lo sepa, obviamente, porque hay cosas que uno no lo sabe, pero bueno, te lo puede explicar. Un artista, un músico, un científico, un poeta. No, hay cosas que no sé, y ese exceso de racionalidad a veces, bueno... nos juega en contra. Nos juega en contra, porque no nos miramos a nosotros mismos, no nos miramos como la meditación, tratar de entendernos y de esa forma mejorar, ser mejor con el otro. Y bueno, porque queremos siempre encontrar una explicación. Hay todo un exceso de racionalidad, ¿no? Y a veces no es posible eso. Creo que también son un poco el miedo del ser humano, ¿no? Que no puede estar, digamos, como entre comillas, en el aire. Tiene que tener en algún momento los pies en la tierra. Entonces, bueno, tiene que contar la explicación a todo el mundo. ¿De dónde crees que viene ese miedo? Yo creo que debe ser, no sé, el miedo a alguna medida, ¿no? A la muerte, me parece a mí, ¿no? Como como ese gran misterio que no le encontramos explicación y con el cual tenemos que convivir, pareciera como que en alguna medida a lo demás le tendríamos que encontrar explicación. Y bueno, ese digamos misterio que no podemos resolver nos obliga a entender, entre comillas, todo lo que nos está pasando. Y a veces no, como la misma muerte, hay una existencia, ¿sigue esto o no sigue el día de mañana? Bueno, y esa inseguridad, ese miedo, bueno, hace que tratemos de encontrar una explicación a todo. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Ahora, ¿cuántas cosas cambiarían, no? Si el hombre supiera realmente qué es lo que pasa con el tema de la muerte. Yo tengo una idea muy especial de lo que es la muerte. Yo creo que la muerte no es el antagonismo de la vida, no es el opuesto a la vida. Yo creo que es un proceso más de vida. Racionalmente aceptamos como que es blanco y negro, ¿no? Que son opuestos. Es vida-muerte. Yo creo que justamente que no pasa eso, no es blanco-negro. Justamente lo que sucede es que es otro pedazo de blanco que yo no sé, nada más. Es decir, que mi ignorancia no me deja... Es decir, yo no creo que sea negro, ¿entendés? Yo no creo que sea el opuesto, muerte-vida. Yo creo que es otro proceso más de vida. Y creo que si todo lo que estamos viviendo es tan inteligente, desde, qué sé yo, cómo mi organismo procesa todo lo que yo le doy, ¿no? Yo no digo una obra de teatro, pero que procesa alimentos, procesa emociones y lo convierte en lo que corresponde. Hasta en una gastritis lo convierte. Sí, obviamente. Hasta una enfermedad. Hasta un tremendo dolor de cabeza, hasta qué sé yo. Y yo puedo inferir que lo que viene después de eso, siendo todo tan inteligente, todo tan perfecto, que no es otro proceso más inteligente, a mí me parece hasta absurdo porque es como una secuencia. Yo digo, si ahora me siento así, tal cual estoy ahora, y a partir de este sentimiento genero tal circunstancia, ¿no? Tal hecho de relacionarme con vos, de relacionarme con Bruno, y están pasando estas cosas, y es toda una secuencia a partir de lo que yo estoy sintiendo. ¿Quién dijo que eso se termina? Que mi tierra entristecido le devuelve el sentimiento del sonco y julio argentino. Tiene miel la chacarera cuando manejos de ácido, tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido. Regadita y de rocío y frescor cuando amanece bien.